Vamos con otro tema, Noticias 24. La inflación registró una variación mensual de 0,5% en marzo, según informó el INE, por lo que el IPC a 12 meses llegó a 4,9%. Para hablar de este tema, también del impacto de las medidas arancelarias del gobierno estadounidense, nos acompaña a esta hora el expresidente del Banco Central, actual decano de la Facultad de Economía y Negocios de la Universidad de Chile, José de Gregorio. Muchas gracias por acompañarnos, José. ¿Qué tal? Hola, Nicolás, gusto estar aquí. A ver, primero en el plano local nos vamos a ir, hay tanto que hablar y el tiempo nunca sobra, pero con respecto a la inflación, ¿usted le preocupa la trayectoria inflacionaria que se está dando para este año? Leí algunas declaraciones del ministro Marcel y él hablaba de un efecto que todavía sigue presente con respecto a los reajustes de las tarifas eléctricas. Ahora, 0,5%, 4,9% en 12 meses. ¿Cómo lo está viendo usted? Bueno, está dentro de las proyecciones que ha tenido el Banco Central y que hizo en su informe de política monetaria, de manera que no es una sorpresa. Este mes, el mes de marzo, normalmente es un mes muy alto de inflación. De hecho, hoy día hemos tenido una de las inflaciones presentes más bajas en los años para el dato mensual. Entonces deberíamos esperar que las cifras de inflación se vayan moderando, en especial, como señalaba el ministro, cuando en la medida que pasen los efectos de las alzas de la electricidad. O sea, cuando uno ya ha pasado un año o un mes, ese efecto desaparece del IPC anual. Deberíamos tener una convergencia gradual a niveles cercanos al 4% hacia fin de año. La verdad que los indicadores subyacentes también estaban tan bajo 4%, 3,7%, de manera que yo diría está dentro de lo esperado. No es lo que quisiéramos, la inflación ha sido más dura de llegar al 3% de lo que esperábamos. Llevamos mucho más de 2 años, que es como el objetivo del Banco Central, Sí. para alcanzar la meta inflacionaria. Estamos con alta inflación desde cerca de mayo del año 2021, o sea, vamos a pasar como 4 años y la inflación todavía convergiendo, pero todo esto está dentro de lo que esperaba el Banco Central, de lo que se espera que sea la evolución de la inflación, que va a seguir descendiendo y que probablemente implique también que el Banco Central haga, de acuerdo a lo que decía en su informe de política monetaria, un par de recortes de tasa durante este año, cosa que en cierta medida podría acelerarse o profundizarse en la medida que lo que está pasando en el mundo hoy día tiene Sí. características restrictivas, al menos tiene características de reducción del ritmo de crecimiento de la economía global. Ese es el punto, porque finalmente son los factores internos, externos, voy con lo externo inmediatamente, pero que cuáles son más manejables que otros. Y en ese sentido, ¿usted ve margen en términos del movimiento que se podría dar en la política monetaria? Claro, se hablan de dos ajustes que se podrían dar desde la tasa de política monetaria, pero estamos recién en marzo y este mundo se está moviendo de una manera bien acelerada, hay que decirlo. Efectivamente, si nosotros vemos como hemos visto estos días, ¿no es cierto?, caían los precios de los commodities, ¿no es cierto?, caía el precio del petróleo bastante brusca y que esto persiste en el tiempo, que al mismo tiempo lleve a una desaceleración de la economía de Estados Unidos y por lo tanto una desaceleración global, nosotros no podemos descartar de que esto resulte en indicaciones para que el Banco Central haga más reducciones de la tasa de política monetaria o reducciones algo más fuertes. Pero eso es algo que vamos a tener que ir viendo. La política monetaria va siguiendo un poquito los desarrollos, lo que va pasando en el mundo, lo que pasa en Chile. Y como tú señalas, hoy día nosotros estamos frente a un shock internacional de magnitudes que no habíamos tenido en décadas. Por lo tanto, Sí. y además autoinfligido por un país. No es un fenómeno, no es una Claro. pandemia financiera, sino que es una decisión que tomó un gobierno que está afectando al mundo entero. Que igualmente es bien, ¿cómo decirlo?, poco predecible. Porque finalmente, de hecho, lo último, cada día estamos teniendo declaraciones que finalmente se pueden concretar en medidas que tienen impactos financieros, económicos y en el intercambio comercial. Esta discusión solamente entre dos pequeños, pero son dos grandes naciones, la primera y la mayor segunda economía del mundo, Estados Unidos, China, Estados Unidos que impone aranceles a China, China que dice, ok, 34% para ustedes con sus importaciones, bueno, llegaré a 50% más, entonces llego a 104, las importaciones chinas que llegarían a Estados Unidos. Esto es un juego de horas y que finalmente no muestra hacia dónde va. ¿Cómo cree usted que, más que cómo se va a ir desarrollando esto, porque quién sabe, nadie tiene la bola de cristal, pero el impacto que está teniendo, más allá de lo financiero, que es una foto del minuto, en otros elementos reales, económicos y de intercambio comercial? Bueno, en primer lugar, respecto a lo financiero, esto no es un movimiento de
variable financiera, es la percepción de lo que hay en la economía. Sí, Cuando las fuerzas en el mundo entero se vienen más abajo, para abajo es porque están esperando que el mundo y que los resultados de las empresas se deterioren. ¿Por qué? Porque vamos a estar en una situación económica de alta debilidad, donde el comercio va a estar muy trancado, donde tal como ocurrió, ¿no es cierto?, en los años 30, hace casi 100 años, la última vez que se hizo esto, en la Gran Depresión, que agudizó la Gran Depresión, esto genera guerras comerciales. Y la verdad que eso no podemos descartarlo. Aquí hay dos razones que se han dado para el alza de aranceles. Una que es esta, yo lo uso para negociar y para obligar a que quienes comercian conmigo bajen sus claro. restricciones y así todos vamos a terminar con aranceles más bajos y un mundo Condiciones más mejor. La favorables. verdad que hay evidencia de que eso debe ocurrir. Además, mira una pregunta tan obvia y que hoy día estaba en Estados Unidos. Le ponen aranceles a Colombia, que produce café, que Estados Unidos no produce café, por lo tanto, todo este argumento de que es protección de la industria de Estados Unidos, uno si lo haría, no lo haría contra el productor de café, que lo único que va a generar son alzas del precio del café en Starbucks y que lo van a terminar pagando los propios ciudadanos de los Estados Unidos, de manera que cuesta mucho entender la racionalidad. Yo he estado escuchando a algunos expertos, gente favorable a esto, ¿no es cierto? Algunos de los líderes políticos, intelectuales, como Oren Cass, gente que está bastante confundida, porque Mm, si tú quieres proteger una industria, digamos la industria del cemento, tú dices, yo voy a poner un arancel al cemento, claro. eso va a producir que nosotros produzcamos más cemento de manera ineficiente. Eso es la protección. Al final es dejar de abastecerse y quienes lo hacen mejor para proteger la industria local. Pero ellos lo que están haciendo es aranceles contra países, no contra productos, de manera que un país que venda cemento y que tenga aranceles bajos, igual le va a seguir Mm. vendiendo cemento, el país que tiene aranceles altos le va a vender menos, por lo tanto no es clara la No lógica es ni clara la la lógica. racionalidad. Y ese es el punto, ¿ah? Porque no se entiende la. Claro, no se entiende la lógica comercial, pero sí muchos hablan de una lógica estratégica de, en términos de guerra comercial. Si voy a declarar la guerra comercial, se la declaro a todos. Y lo irán viendo aquellos que tienen un 10% que agradezcan, digamos, que están por debajo o el desde de lo que yo he declarado al resto de los países, digamos. Uno lo entendería así. Exactamente, además uno dice, ya, si yo voy a negociar y hay temas para negociar, por ejemplo, toda esta discusión sobre el financiamiento de la guerra en Ucrania, que Estados Unidos dice, a mí me está cayendo desmedidamente el apoyo a Ucrania versus Europa, que negocie con Europa, pero que esto no significa aranceles para Chile y para todo el mundo, de manera que es muy confuso, además van a empezar a negociar reducciones de aranceles con todo el mundo, ¿en dónde va a terminar esto? Yo creo que al final lo que va a ocurrir también es de que el apoyo al presidente Trump va a empezar a debilitarse en la medida que la gente vea que hay menos actividad económica y que los precios, que Sobre los era precios. el gran reclamo contra el gobierno Biden, que era un gobierno que había causado inflación y los precios habían quedado altos, los precios van a seguir subiendo. Esto va a restar apoyo popular y por otra parte también uno puede empezar a ver un resquebrajamiento de su base de apoyo del Partido Republicano para poder seguir implementando medidas que requieren de apoyo legislativo. Sí, recuerdo cuando se anuncia y se presentan estas gráficas, digamos, de qué país y qué arancel recíproco. Y el presidente Donald Trump hablaba de esto, bueno, el día de la liberación, vamos a volver a ser el país más rico del mundo, y que esa riqueza que iba a aumentar justamente por una mayor captación, digamos, de dineros, de recursos, se iba a ir permeando e iba a solucionar justamente eso, que los precios no subieran de manera despedida y que la producción local pudiera tener más vigor. ¿Tiene algo de, vuelvo al concepto, lógica eso? Lo único que va a causar, y ya está causando en el petróleo, está causando reducciones de precios, son las perspectivas de desaceleración económica. O sea, es re fácil decir, vamos a bajar la inflación, como causando una recesión, al final nadie vende y tiene que terminar bajando los precios, pero eso significa además menos empleo y mucho mayor drama Ya no para la externalidades gente. Por lo negativas. tanto, la verdad que eso además va a ser muy transitorio, porque en la medida que las economías se empiecen a normalizar, igual vamos a tener nosotros precios más altos. De manera que la verdad que como yo creo la inmensa mayoría de los economistas estaría de acuerdo, no hay mucha razón, ni desde el punto de Sí. vista de la protección, ni desde el punto de vista de la negociación, es matar una plaga, ¿no es cierto?, de pulgas con un bazooka. Entonces, es desproporcionado generar todo este colapso en el mundo entero en materia de comercio. Ujú. Cuando el presidente Trump anuncia y dice, aquí tenemos la lista de lo que los países nos dañan y nosotros le vamos a cobrar la mitad del arancel, el cálculo además económicamente está mal hecho,
Porque ¿qué es lo que ellos miden? Ellos miden el déficit que tengo con ese país y dice, ese déficit es causado por por daño comercial que me están haciendo con tarifa y por lo tanto ese déficit, ese es el indicador que uso corregido por el valor de las exportaciones, como el arancel que tengo que poner. Pero por ejemplo le ponen arancel superior a 30% a Japón, perdón, a Corea, Sí. y Corea tiene un acuerdo de libre comercio con aranceles cercanos a 0%. Por lo tanto uno dice, ¿qué es lo que está pasando? Después, como te digo, también con los países latinoamericanos, con la mayoría tiene superávit, pero igual nos ponen un arancel. Y la otra pregunta que surge, si él dice que los países que tienen superávit con Estados Unidos son países que lo están dañando económicamente, ¿significa que los países que tenemos déficit con Estados Unidos nos están dañando económicamente? No, es simplemente que compramos más de Estados Unidos de lo que le vendemos, porque tenemos que vender en otras partes, no tenemos toda la fuerza para ir a llenar todas las demandas que ellos tienen. Así funciona el comercio. Así funciona. Yo tenemos déficit con los supermercados y nadie dice que vamos a dejar de ir a comprar a los supermercados. Claro, claro, claro. José Gregorio, en términos del impacto en Chile, bueno, han habido declaraciones de las autoridades. El día de hoy el presidente Boric señalaba de que iba a generar este comité de alto nivel por la guerra comercial, guerra arancelaria, para ver lo que pasa con los minerales estratégicos. Hay una excepción aquí del cobre, que es la mayor exportación de nuestro país hasta ahora, porque esto está en constante desarrollo y uno entendería de que no debería haber punto ahí en el cobre, pero sí en la salmonicultura, sí en la fruta chilena. ¿Cómo ve usted también el impacto ahí de los productos que están con este arancel recíproco que se va a aplicar sí o sí por ahora? Sí, dado el alza de aranceles en el mundo entero y que nosotros estamos en el rango más bajo, yo creo que los efectos, sin ser despreciables, no son de una magnitud demasiado grande. Mucho más importante es lo que pasa con el comercio global y con la caída del crecimiento. Ahora, ¿qué cosas puede hacer Chile? Yo creo que aquí tiene que desplegarse con mucha fuerza en ayudar a buscar a nuestros exportadores nuevos mercados, nuevas alternativas para poder salir a vender si es que empiezan a encontrar dificultades con Estados Unidos. Por otra parte, efectivamente hay cosas como, por ejemplo, legislación sobre lo que llaman minerales raros, ¿no es cierto?, que son muy importantes incluso en el proceso de adaptación al cambio climático, donde uno puede decir, mira, estamos haciendo algunas cosas y de alguna manera nos exceptúen de los aranceles. Mal que mal, Estados Unidos es un país muy importante para nosotros comercial, no significa que nosotros tengamos que ir a entregar cosas que son estratégicamente importantes, pero obviamente parte de lo que estamos haciendo como país son cosas que benefician al mundo, son cosas que benefician a Estados Unidos y probablemente nos podrían ayudar a darnos un mayor respiro. Sí. En otros países la discusión es mucho más complicada, ¿no es cierto? Claro. Esta discusión va a ser Europa con los aranceles al automóvil, porque efectivamente hay otro problema. Muchas veces los autos de Estados Unidos llegan con arancel a países europeos y llegan sin arancel a Estados Unidos. Bueno, busquemos un sistema en el cual hay un comercio más justo, pero un comercio basado en el libre comercio y el romper barreras arancelarias, porque eso es lo que ha traído un montón de progreso al mundo entero en los últimos 30 años. Estados Unidos es la economía avanzada que ha tenido mayor éxito en las últimas décadas. Por lo tanto, comparado con otros países, obviamente le ha ido mejor. Tiene problemas en algunas ciudades, en algunos sectores donde han caído industrias. Obviamente uno puede hacer algo focalizado, pero no, eso no significa que vamos a tener que hacer una guerra comercial diciendo vengan a producir a nuestro país cuando instalar una fábrica, instalar Claro. es algo que toma muchísimo tiempo, con toda la incertidumbre que hay si los aranceles van a perdurar, no van a perdurar. Le pone aranceles a Vietnam, con quien tiene un déficit, pero resulta que parte importante de los iPhone, zapatillas Nike, que consumen y que son productos de Estados Unidos, se producen en Vietnam. Hoy día el mundo, a diferencia de hace 30, 50 años atrás, se ha organizado lo que se llaman las cadenas de valor, donde un producto se puede producir, su insumo, en 5, 6, 10 países y después terminan el ensamblaje en una localidad. Pero al final, si nosotros puede terminar todo haciéndose en Estados Unidos sin arancel, pero todos los productos que llegan, los insumos que llegan para producir ese bien, van a verse encarecidos. José Gregorio, como siempre, muchísimas gracias por su tiempo, José, y poder conversar sobre estos temas. Que esté muy bien. Un gusto haber conversado contigo y con todos. Igualmente, hasta luego, gracias.